Estamos aquí en la inauguración de este vial estructural que permitirá la conexión de Par Sagunt 1, Par Sagunt 2 y Camí la Mar, una reivindicación histórica por parte de las empresas que se encuentran en este entorno, pero también de toda la ciudadanía. Recordemos que estamos aquí en un ámbito de más de 5 millones de metros cuadrados, que es Par Sagunt 2, y que va a traer una dinamización de la economía no solo para Sagunto, sino para toda la Comunidad Valenciana y para España, de una magnitud de la que yo creo que todavía no somos conscientes. Pero alrededor de esta urbanización se planteó como una necesidad desde el principio la existencia de una salida a evitar el colapso del único punto de entrada del puerto de Sagunto en conexión con Valencia, que es la CV 309 en su rotonda deprimida conexión con V23. Este vial estructural inicialmente estaba previsto dentro de las propias obras de urbanización y hubo una solicitud por parte de empresas, por parte de la Asociación de Empresas del Camp de Morvedre, de ASECAM, por parte de Comisiones Obreras y de UGT, para que se desgajara y poder llevarlo de forma acelerada. Es decir, que no tuviésemos que esperar a la finalización de todo el resto de obras de los 5 millones de metros cuadrados de urbanización para poder disfrutarlo, porque era una necesidad que teníamos que atender en el menor tiempo posible. Esto la Generalitat en la anterior legislatura tuvo a bien aceptarlo, llevar a cabo ese aparte y poder hablar ya de esos ritmos. La actual Generalitat ha seguido pisando el acelerador. Recordemos que hablamos de una obra que es 100% financiada por la Generalitat Valenciana y ejecutada por Espais Econòmics Empresarials, al 50% entre el Gobierno de España y la Generalitat. Seguimos hablando, por tanto, de una actuación por parte de las diferentes administraciones de lealtad máxima con la perspectiva de tener el mayor impacto positivo en la ciudad. Por parte de Sagunto, como alcalde de la ciudad, decir que hoy desde luego es un día feliz.